Vamos a pedir la gracia de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana porque podemos cantar, Señor, de cuán grande es tu misericordia, cuán santo eres tú, cuán justos son tus juicios. Pero también, Señor, cantar y animar nuestros corazones sabiendo que un día, Señor, esta tierra que gime y aún nuestros cuerpos que gimen por la redención, un día, Señor, será consumada. Gracias, mi Señor, porque este día del Señor tan solo es una anticipación de aquel glorioso día cuando tú vengas por tu iglesia y podremos estar, Señor, todos los redimidos delante de ti, disfrutando de adorarte, Señor, plenamente, sin ningún estorbo más, Señor. Gracias porque somos alentados a ello, Señor. Gracias porque esa es nuestra esperanza, mi Señor. Y Padre, ahora en la predicación anhelamos que tú sigas encendiendo en nuestros corazones esa esperanza. Una esperanza, Señor, de cosas que quizás aún no vemos, que quizás nos has concedido, Señor, empezar a disfrutar de ellas, pero que aún no vemos en su plenitud ni en su totalidad. Y Padre, necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu palabra para seguir animando a nuestros corazones a perseverar hasta el fin. Necesitamos de tu palabra para conocerte más a ti y que nuestra fe siga creciendo en ti. Necesitamos de tu palabra, Señor, para hallar consuelo y ánimo, para seguir, Señor, creciendo en el conocimiento y poderte adorar, Señor. Padre, esta mañana necesitamos que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Estamos necesitados enteramente de ti. Y Padre, por favor, rogamos también que no sea estorbo yo para ellos, Señor. Dame claridad en mis pensamientos y sencillez en mi palabra. Padre, pon temor en mi corazón, Señor, para no añadir ni quitar. Y Padre, por sobre todas las cosas y las muchas deficiencias, que tu Santo Espíritu aplique tu palabra en el corazón de cada uno de los oyentes y que cumpla el propósito por el cual ha sido mandada, Señor. Oh mi Dios, tus promesas son sí y son amén. Y tú prometes, Señor, bendecir a tu pueblo cuando está reunido en tu nombre, porque tú prometes que tú estarás ahí, Señor. Mi Señor, tú estás en medio de nosotros. Por favor, santifícanos. Por favor, Señor, ayúdanos, esfuérzanos, anímanos y cumple, Señor, por medio de tu palabra, tus propósitos en nosotros. Mi Señor, aún es grande la debilidad y el pecado con el que luchamos todos los días. Y aún necesitamos demasiado de ti hasta el día que te veamos. Pero mi Señor, anhelamos correr la carrera de tal forma que no sintamos vergüenza el día que te veamos. Ayúdanos, Señor, para ello, para ser fieles, Señor, hasta el fin. Ayuda a tu iglesia, Señor, por tu palabra, mientras tú estás en medio de nosotros, Señor, por favor. Para gloria y honra de tu santo nombre, te lo suplicamos. En tu Hijo, amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos al libro del profeta Zacarías y vamos a darle lectura nuevamente a todo el capítulo 10 y vamos a ir hasta el verso 3 del capítulo 11. Zacarías, capítulo 10, del verso 1 hasta el verso 3 del capítulo 11. Así dice la palabra de Dios. Pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno.
porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan el enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y será como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Y los llamaré con silbido, y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en los lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré en Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo les fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Oh Líbano, abre tus puertas, y consume el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugido de cachorros de leones, porque la gloria de Jehová, del Jordán, es destruida. Amén. Pueden tomar sus lugares. Continuamos, hermanos, con el estudio de este capítulo 10. Continuamos con este estudio que hemos estado observando a lo largo de este libro del profeta Zacarías, cómo el Señor anhela seguir animando a su pueblo a construir el templo que había sido destruido a causa del juicio que vino sobre ellos por su pecado. Ellos han regresado del cautiverio y hay muchas razones para el desánimo. Y sin embargo, el Señor en su misericordia está hablando buenas palabras, palabras consoladoras, con la intención de que su pueblo pueda ser alentado a perseverar. Palabras, hermanos, que en muchos casos tiene que ver con promesas de cosas futuras. Palabras que tienen que ver con promesas que Dios le hace a su pueblo para seguir animándolo en perseverar, ya que Él ha cumplido y seguirá cumpliendo todas esas promesas. Y la ocasión pasada estudiábamos este capítulo 10 del verso 1 al verso 5 y veíamos las promesas de vindicación a su pueblo al ser animado para buscarle, ya que Él sería para ellos un verdadero rey o un verdadero pastor. Es decir, un líder que los guiaría verdaderamente y les daría las lluvias tardías, es decir, que les bendeciría. Y en este contexto, Él habla acerca de los malos pastores, los malos líderes que lideraban o gobernaban a Israel. Y Él hace un comparativo entre Él siendo un buen rey y estos malos pastores que hacen que su pueblo esté como ovejas perdidas. Él habla de ser un rey Mesías, que no sería como los pastores que ellos han tenido y que los han gobernado de manera incorrecta. Y esto es de sumo ánimo porque
muchas de las consecuencias, aunque verdaderamente tenían que ver con sus propios pecados, también tenían que ver con los gobernantes que los habían gobernado. Y aprendíamos cuán importante es la autoridad y cuánta responsabilidad implica esta. Así que vamos a continuar en el verso 6, viendo esta vindicación que Dios promete a su pueblo de dar por medio de su Mesías. Mesías quiere decir ungido, hermanos. Y él ha estado hablando de cómo esta piedra angular o esta estaca principal tendría la capacidad de vencer a sus enemigos y de guiarlos. Y este es el contexto de esta vindicación del pueblo de Dios que Él les está dando para animarlos a perseverar. Y esta mañana, hermanos, vamos a dividir nuestro texto que vamos a ver desde el versículo 6 hasta el versículo 3 del capítulo 11 en dos puntos principalmente. Uno, vamos a llamarle un nuevo éxodo, porque se darán cuenta que el lenguaje que utiliza el profeta tiene mucho lenguaje que ver con el éxodo que el pueblo de Dios ha ya llevado a cabo en los tiempos de Moisés. Y el segundo punto tiene que ver con la destrucción de sus enemigos y cómo este rey Mesías hará que estos enemigos sean destruidos. Pero vamos a comenzar con nuestro primer punto, un nuevo éxodo. En el versículo 6 nos dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Hermanos, yo espero que a lo largo de todo este estudio de Zacarías, ustedes hayan podido desarrollar la capacidad de ver este lenguaje, que es un lenguaje común en las Escrituras, de un lenguaje pactual, un pacto que Dios establece con su pueblo y que tiene términos y condiciones, como diríamos en nuestra época. Un pacto que decía que si ellos obedecerían, el Señor estaría con ellos y les bendeciría. Pero si ellos rompían el pacto que Dios había hecho con ellos, entonces Dios se alejaría y vendrían las maldiciones sobre ellos. Y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento que este lenguaje constantemente está. Como esta mañana lo vemos aquí en nuestro texto en el versículo 6. Nos dice primeramente que Él fortalecerá la casa de Judá y de José. Y nosotros deberíamos de preguntarnos por qué está diciendo la casa de Judá y de José. Si solamente ha sido exiliada, si solamente ha regresado del exilio Judá, es decir, el reino del sur. Hermanos, la forma en la que en las Escrituras se refiere al reino del norte, como hemos visto en el capítulo 8, capítulo 9 y en este capítulo 10 y en otros textos, es también llamarle Efraín o José, una de las tribus que pertenecían al reino del norte. Y cuando el Señor se refiere al pueblo del norte, Él también les llama José o también le llama Efraín. Y aquí está refiriéndose, si ustedes se percatan, ya no nada más a la reivindicación del pueblo del sur que ha regresado del cautiverio, sino en este texto está diciendo, yo fortaleceré la casa de Judá y a la casa de José la guardaré. Es decir, él está hablando de su pueblo en una manera más amplia. Le estaba hablando al pueblo del sur que habían regresado a la tierra de Jerusalén por edicto de Ciro. No obstante, la profecía que se les está dando es más amplia. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros sabemos que una vez que el pueblo del norte, o José, o Efraín, fue llevado cautivo, nunca regresó de ese cautiverio. Nunca volvió a ser restaurado.
Ahora, el reino del sur recibió cierta parte de esta bendición, pero no en su totalidad, hermanos. Y es muy peculiar que aquí dice algo en particular de Judá. Yo fortaleceré la casa de Judá. Y nosotros debemos de preguntarnos si Judá ya fue llevada cautiva, el reino del sur, y ahora está regresando. ¿Por qué el Señor está diciendo que Judá será fortalecida? ¿Y por qué de Judá la fortaleza vendrá para la reivindicación de su pueblo? Y hermanos, ahí tenemos que recordar las bendiciones que fueron dadas a las diferentes tribus y la bendición principalmente que se le dio a Judá. Es decir, que de Judá saldría la salvación. Ella fue llevada cautiva al imperio babilónico, pero ahora el Señor está diciendo, de Judá será fortalecida para que precisamente mi pueblo sea restituido. Y también dice que en algún momento la casa de José será guardada, es decir, el reino del norte, que también por causa de sus pecados fue llevado cautivo por los sirios, algún día también será guardado por él. De hecho, lo más interesante es que estas dos bendiciones que tienen su fundamento en el versículo 1 de este capítulo, en donde el Señor les dice, pedid a Jehová la lluvia en la estación tardía. Jehová les está diciendo, búsquenme a mí, porque de mí vendrá la bendición. Ese es el fundamento para decirles ahora, porque Judá será fortalecida y José será guardada. ¿Y por qué podemos hilarlo, hermanos? Por lo que dice inmediatamente adelante, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Ahora, hermanos, aquí tenemos que preguntarnos, ¿no se supone que rompieron el pacto y por eso están como están? Porque Judá y José han sufrido las consecuencias de un Dios que todas sus palabras son sí y son amén. Pero ahora el Señor dice, yo los bendeciré porque yo los oiré. Y hermanos, justo en medio nos dice por qué. Nuestra traducción no ayuda mucho, dice, porque de ellos yo tendré piedad. Pero aquí vuelve a hacer eco a palabras de otros profetas que hemos visto, como por ejemplo Joel, y lo que otros profetas han dicho. Aquí literalmente dice y utiliza la palabra misericordia, porque yo tendré misericordia de ustedes. Y ustedes deben de recordar las palabras del profeta Joel cuando está apelando por su pueblo, haciendo eco de las palabras de Moisés, diciendo, no destruyas a tu pueblo, sino ten misericordia de él por causa de tu nombre. Porque no vaya a ser que los enemigos vean que destruiste a tu pueblo y ellos digan en su corazón, tan solo los sacaste para destruirlos. Es decir, no vaya a ser que tus enemigos blasfemen tu nombre diciendo que tú no tienes capacidad para perseverar a un pueblo rebelde. Y el Señor aquí dice lo contrario, yo tendré misericordia de ustedes, porque yo soy Jehová, porque yo he hecho un pacto con ustedes, pueblo mío, Judá y José, yo he hecho pacto con ustedes y por esa razón yo te fortaleceré y te guardaré y serán como si nunca los hubiera desechado. Es decir, como si ustedes no hubieran roto el pacto. Así que esto es sumamente animante para un pueblo que por generaciones
está viendo verdaderamente las consecuencias de un Dios santísimo, hermanos. Que Dios verdaderamente es clemente y misericordioso. Que Dios verdaderamente es lento para la ira y grande en misericordia. Porque ellos habían sido desechados por causa de su pecado, y ahora Dios está diciendo, yo los bendeciré y les daré la lluvia tardía y les traeré a un rey que gobierne con justicia, como lo hemos visto en las visiones, un rey que verdaderamente pueda guiarlos, porque yo soy su Dios, porque yo no me olvido de mi pacto. ¿Y qué nos dice que será el resultado de esto? Esta vindicación de su pueblo, esta restitución, nos dice que entonces se alegrarán sus corazones y se gozarán en Jehová. Se alegrarán y se gozarán en la salvación del Señor. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, y su corazón se gozará en Jehová. Porque ellos verán que Jehová no olvida sus pactos. Y hermanos, yo espero que esto traiga a memoria lo que veíamos hace 8 días. Porque Joel dijo en el capítulo 2 que él había prometido restaurar lo que la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta hicieron. Y esta imaginería de estos animales y estas plagas muy difíciles de atacar no era sino los enemigos que Dios iba a utilizar para destruir, para castigar, a su pueblo. Y él dice que el Señor revertiría todo esto, porque Él estaría con ellos. Y ahora vemos aquí, una vez que ha pasado el cautiverio, que por medio del profeta Zacarías les está diciendo a su pueblo, pero yo me acordaré de ustedes, porque yo soy Jehová su Dios. Es decir, vemos una restauración que tiene un fundamento en un Dios que no cambia y que su palabra no es menguada. Que Él no dice sí hoy y mañana quién sabe. Que no se olvida de sus promesas y que Él ha prometido bendecir a su pueblo y por lo tanto Él lo restaurará porque Él es su Dios que los escucha. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, y espero puedan ir asimilando estas verdades conforme avancemos en todas las meditaciones del antiguo pacto y el lenguaje de los profetas y el lenguaje de los apóstoles. Porque aquí nosotros debemos de reconocer, Él no hizo esto porque Israel sea alguien, hermanos. Él no hizo esto porque Israel sea una nación digna. Por favor, hermanos. La Biblia dice que Él escogió a Israel no porque fuera algo, era una nación insignificante. Pero Él escogió esta nación para mostrar su gloria y bendecir a las naciones por el puro beneplácito de su voluntad. Así que, si tú alguna vez has considerado si existe una elección incondicional de Dios para mostrar su favor, tienes que mirar el Antiguo Testamento porque sí la hay. Él escogió a un pueblo porque a Él le plació mostrar su misericordia en un pueblo y no porque Israel sea algo. Ahora, aquí a veces nos confundimos un poco porque reconocemos que no escogió a Israel porque Israel fuera algo. Pero pensamos que Dios tiene un compromiso con ellos porque Israel es algo. No, hermanos. Él tiene un compromiso con su palabra y Él obra por su palabra, tal como Moisés y Joel y Zacarías explican.
Él bendecirá a su pueblo, no porque esta generación que ha regresado ahora es muy piadosa, no porque ahora ellos están reconstruyendo el templo con diligencia, porque precisamente para esto le manda a estos profetas. No por la diligencia que demuestran sus gobernantes, porque incluso comentábamos hace 8 días, si quizás Zorobabel se empieza a desviar y por eso viene esta profecía de los gobernantes. Es decir, hermanos, nosotros vamos a las Escrituras y vemos la benevolencia de Dios de condescender para con los hombres, no por causa de los hombres, indiferentemente de quién sea el hombre. Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Israel, 12 tribus, Pedro, Pablo, la iglesia, sino por su beneplácito, hermanos. Y porque Él ha hecho un pacto para con ellos, para con su pueblo. Y es este pacto en el que Dios ha decidido condescender para con ellos, que nosotros vemos estas bendiciones tan preciosas que no solamente tienen que ver con un aspecto físico de la vindicación de un rey terrenal, hermanos, sino que tienen una ampliación a la cual el Señor permita que nosotros podemos verla en su extensión a través de las palabras de los profetas, como lo que viene a decirles. Porque dice el versículo 8, y los llamaré con silbido y los reuniré porque los he redimido. Hermano, ¿cómo quisiera que pudiéramos tan solo esta mañana pensar lo que el profeta le está diciendo aquí a un pueblo que regresó a su ciudad y está viendo literalmente las consecuencias de una nación rebelde? Construcciones quemadas, un templo donde el Señor había dicho que moraría destruido, la presencia de Dios los ha dejado y ellos han sido entregados a toda situación que el Señor había dicho que iba a hacer por causa de sus pecados. Por favor, hermanos, es muy fácil tratar de culpar a Siria, a Babilonia, Fenicia, Egipto, nuestros padres, nuestros amigos, nuestras circunstancias. Es muy fácil decir, son las circunstancias en las que yo vivo que me han traído todas estas cosas a mi vida. Es muy fácil mirar a Israel en el antiguo pacto y decir, pero todas estas situaciones que ellos han vivido en manos de sirios, de los fenicios, de todos sus enemigos en toda la historia de Israel, porque los aborrecen. Hermanos, y es muy difícil entender que eso está enseñando cuán aborrecible es el pecado que nosotros, tú y yo, y cada hombre comete delante de un Dios santísimo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si tú consideras que Israel y todo hombre pecador es una víctima, tú y yo estamos perdiendo de vista la principal doctrina de las Escrituras, de la santidad de Dios. Y tú y yo queremos poner al hombre en un pedestal en la Biblia que no le corresponde. ¿Qué quiero decir? Que si tú piensas que Israel es una víctima de todos sus enemigos, al igual que tú y yo cuando sufrimos por causa de nuestros pecados, este texto, este versículo 8, no va a tener el ánimo que debe de tener, a pesar de que lo que tú veas no pueda ser restituido en su totalidad.
Porque ellos no vieron terminada Jerusalén, porque quizás vieron el templo, pero nunca fue en su gloria como el primer templo. Porque sus hijos tuvieron que recordar que fueron abandonados por causa de su pecado. Porque 400 o 500 años después que viene su Mesías, su mismo pueblo dijo: crucifícale, crucifícale. Porque 70 años después, el segundo templo, que con tanta dificultad fue construido por la misericordia de Dios, queda completamente desechado y siendo abominación y burla de todo el mundo. Y si tú y yo pensamos que todo eso es porque son una víctima, porque el mundo los aborrece, nada más per se, entonces este texto hermoso en donde el Señor dice para un pueblo que no alcanzó a ver en su totalidad lo que espera, no tiene ningún sentido. Así como para ti, para mí no tiene ningún sentido esperar una redención de nuestro cuerpo si lo único que tú y yo anhelamos es el aquí y el ahora, que tristemente es como tú y yo vivimos. Los llamaré con silbido y los reuniré porque los he redimido. Ay, hermano. Esto no habla de los he salvado de sus enemigos, los asirios. Esto no habla de los he salvado de Babilonia o de Grecia o de Roma. Esto no quiere decir, es que ya destruiré a los filisteos. El Señor está diciendo, los he redimido, y está usando una palabra, hermanos, que toda la connotación tiene que ver con todo lo que ha venido explicando en todo el texto y en todo el capítulo, desde el primer capítulo, en donde Él los llamó a arrepentirse de sus pecados, porque ellos están sufriendo lo que están sufriendo, no por causa de que son una víctima, sino por causa del pecado que está en ellos. Y Joel les dijo, y tú se los dirás, y tus hijos se los recordarán, y se los recordarán, y se los recordarán. Mi hermano, quiero tratar de sensibilizarte en esta mañana. ¿Recuerdas los pecados de tus padres? ¿Recuerdas los pecados de tus abuelos? ¿Recuerdas los pecados de tus bisabuelos? ¿O puedes mirar a los niños y ver sus pecados el día de hoy? ¿Puedes entender que esta maldición sigue en medio de los hombres? ¿Puedes entender que el problema de la humanidad no es esos enemigos externos? Digo, el problema del pueblo de Israel era su pecado. Y que cuando el Señor está llamando a la reivindicación de su pueblo, en donde hay esperanza para una nación que fue dividida por causa de su pecado, después de los tiempos de Salomón, y que nunca volvió a hacer lo mismo, y no ha sido después de 2700 años, y que han pasado generaciones, y los creyentes que el Señor sigue salvando, porque Él les ha prometido salvación, les ha prometido que les silbará y que les reunirá, porque Él los ha redimido. Ahora, quizás no tiene el peso que para ellos tiene, hermano, pero ellos conocían la Torá. Ellos conocían Deuteronomio 30. Ve ahí y lee conmigo. Han pasado varias generaciones. El reino se ha dividido. José ha quedado destruido, desolado. Judá ha sido destruido, el templo ha sido destruido. Ahora han regresado y les dice el Señor, construyan un templo y búsquenme a mí porque yo les bendeciré. Y además les dice, y yo les llamaré en futuro, porque yo les llamaré con silbido y los reuniré, porque los he redimido. Y miren lo que dice Deuteronomio. Y sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas. ¿Cuáles cosas, hermano? Las consecuencias de haber roto un pacto con un Dios santo. Y dice, y cuando
suceda que todas estas cosas vengan, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volveré a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que estos textos están puestos en el fundamento del pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Esto es la palabra que se le dio a Moisés. Y la historia del pueblo de Israel está fundamentada en los términos de un Dios, Jehová de los ejércitos, que ha hecho un pacto con esta nación, no porque fuera algo, sino a pesar de ella, porque era una nación insignificante en la cual Dios quería mostrar su gloria y su poder. Pero han sufrido todas las consecuencias de su pecado, a pesar de que profeta tras profeta les ha advertido. Pero al mismo tiempo los profetas les han dicho, pero yo haré nuevo pacto y yo cambiaré su corazón y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que no se alejen de mí y guardarán mi ley. Y esas promesas de lo que ellos no podían hacer en sus fuerzas, a través de los profetas, se les han dicho una y otra vez, y ahora vemos aquí al Señor hablando de la redención, de redimir. ¿Y qué es redención? ¿Qué es este término? ¿Por qué les está diciendo, yo los redimí? Yo los he redimido y por tal razón yo los puedo llamar con ternura y reunir. Bueno, hermanos, tenemos que entender que la redención tenía que ver principalmente con sus transgresiones a un Dios santo, con su deuda, con el pecado que el hombre ha hecho delante de un Dios santísimo. Oye, pero es que no creo yo en ese Dios. Eso no te exime de tu responsabilidad de tu Creador, a ningún ser humano en toda la tierra. Y para evidencia aquí está. Porque Él los redimió. Y es muy peculiar que ha venido hablando en futuro y ahora dice, pero los redimí. Da por hecho un evento que está por pasar para hablarles y animarles para decir, perseveren, mi pueblo. Y Él continúa, y los traeré, y los reuniré de Egipto, de Asiria, de Galaad y Líbano. Y no les bastará. Ustedes serán reunidos de todos estos enemigos, que quizás algunos son pasados, algunos contemporáneos, pero yo los he redimido y les silbaré y los reuniré. De Galaad y de Líbano los traeré como el pueblo de Dios. Por cierto, es muy posible que él está citando Galaad y Líbano, porque Galaad y Líbano únicamente pertenecían al pueblo de Dios en la tierra que el Señor les había dado y solamente lo pudieron ocupar en los tiempos de David. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? No solamente estoy queriéndote dar un dato particular o curioso, estoy queriendo decirte esto porque no debes de deslindar algo importante. Él empezó diciendo, pedid a mí la lluvia tardía, y luego lo relacionó con el pastor que él vendría a gobernarles, y ahora está diciendo
que Él los ha redimido y les silbará y los traerá y los reunirá y recobrará las tierras que ellos han perdido cuando tengan este rey que David tan solo apuntó a él. Es muy probable que con toda intencionalidad está citando Galaad y Líbano para hacerles ver de la restauración de cosas que ellos han perdido por causa de su pecado. Y quizás tú te preguntabas, hermano, ¿y dónde todo eso tiene que ver con el éxodo? ¿O por qué hablaste de un éxodo? De una liberación. Bueno, hermano, porque la liberación, según las escrituras, del pueblo de Dios de la tierra de Egipto, es tipológica o tiene que ver mucho con la liberación del pueblo de Dios de su pecado. Pero no solamente eso, hermanos. Aquí te vas a dar cuenta cómo este versículo que voy a citar, el profeta está citando un lenguaje que tiene que ver mucho con la liberación que tuvo Israel de Egipto. Dice, bien que los esparcí entre los pueblos, en versículo 10, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y de Líbano y no les bastará. Es decir, yo los recogeré, les silbaré y los reuniré porque los he redimido y Galaad y Líbano, sus límites no bastarán para lo que yo haré. Y la tribulación pasará por el mar. Y tú te tienes que preguntar por qué está hablando aquí del mar. Y heriré en el mar las ondas y se secarán las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Estas grandes naciones, Asiria, caracterizada por su soberbia, y Egipto por su poder, por su gobierno, por su cetro. Dice el Señor que su tribulación pasará por el mar y la herirá con las ondas y será secada las profundidades de la tierra donde su soberbia y su poder será destruido. Piensa nada más lo que les está tratando de traer a mente, porque Él los ha redimido, así como los redimió de Egipto, los libertó de Egipto, y ellos pasaron por el mar, y sus enemigos fueron destruidos. Dice el Señor, así lo haré con estas naciones. Y este nuevo éxodo del que Dios les está hablando, para el pueblo de Dios, donde sus enemigos portentosos serán dejados en el río cuando pasen por él. Y continúa nuestro texto. Y los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Este nuevo éxodo del cual el Señor ha hablado y le está recordando a su pueblo para animarlos. Quiero que se den cuenta en este versículo, algo que quizás puedes pasar de rápido en tu lectura y no meditarlo lo suficiente. Él dice que los fortalecerá, pero aquí él está utilizando una preposición sumamente importante. Él ya no está utilizando únicamente que Dios morará en medio de ellos. Él dice ahora en este texto, y los fortaleceré en Jehová, en Dios. Guárdate esto, hermanos, porque este lenguaje está en la mente de los apóstoles a lo largo del Nuevo Testamento para hablar de por qué Dios puede bendecir a un pueblo. Y los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Es decir, el resultado de esta liberación
porque yo los he redimido, es que los llamaré y serán fortalecidos porque ustedes estarán en mí, dice Jehová. Yo sé que sus mentes no va a poder detenerse, pero aún no llego allá. Pero esto es inevitable pensar en nuestro Señor Jesucristo hablando de la vid verdadera, hermanos. Y de la terminología que él utiliza de en Cristo y que después los apóstoles utilizan eso en todo el Nuevo Testamento para hablar de la bendición de Dios sobre su pueblo, porque están en él. Para concluir nuestro texto, el Señor también los alienta diciendo que Él va a destruir a sus enemigos. Zacarías 11 del verso 1 al 3 dice: Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros, de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Y viene esta forma de hablar del Señor, en donde trata de hablar de estas naciones como grandes y robustos árboles. Los cipreses, el cedro, y hace una analogía entre estos árboles robustos en estos lugares, en estos bosques, y lo que acontecerá con ellos cuando dice: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego esos grandes árboles. Si hay algo que los árboles no pueden resistir, es precisamente el fuego, hermanos. Y el Señor está diciendo: oh Líbano, abre tus puertas y este fuego consuma. ¿Qué consume? Su altivez, su soberbia, su magnificencia. ¿Y por qué decimos esto? Porque incluso les llama muy probablemente a los gobernantes de estas naciones a las que él juzgará rugido de cachorros de león y aullido de pastores. Y volvemos a ver la imagen del pastor como gobernante. Les está diciendo en su gran soberbia que se levantan como grandes árboles, ellos serán consumidos y no podrán hacer nada. Ellos quedarán destruidos con el fuego que destruye, así como el fuego que destruye los árboles más robustos. Así como estas tierras fueron quitadas de mi pueblo. Estos líderes, estos pastores, deberán de rugir y aullar como cachorros de leones. Para la preparación del establecimiento, como lo veremos en los siguientes capítulos, de un gran pueblo numeroso que no tendrá límites y que su rey estará morando en medio de ellos. Esa es la promesa que el Señor sigue dándole a un pueblo que está regresando del exilio y que está muy desanimado para seguir avanzando el reino de Dios. Un pueblo que está siendo animado diciendo que su principal problema ha sido quitado. Y su principal problema
por misericordia de Dios ha sido quitado, como lo dice el verso 6. Porque tendré misericordia de ellos. Y ustedes, pueblo mío, serán como si nunca los hubiera rechazado. Quiero que empieces a preguntarte algunas cosas de aquí. ¿Esta promesa ellos la vieron? ¿Ellos vieron el cumplimiento en su totalidad de lo que el Señor les está diciendo? Y tú y yo tendremos que responder con honestidad, no. Y entonces, ¿cómo puede ser un ánimo para ellos? Porque no estoy tratando de espiritualizar la palabra, mi hermano. Estoy tratando de ser honesto con lo que el Señor nos llama. Ellos no vieron esto, aunque vieron un pequeño cumplimiento, algo en donde ellos fueron restaurados y el templo pudo ser levantado. Pero ¿y qué pasó de Efraín? ¿Y qué pasó en el año 70? ¿Y qué ha pasado hasta el día de hoy? Pero esta sigue siendo una promesa de restauración. Esta sigue siendo una promesa de restauración para el pueblo de Dios, para animarlo. Pero tú y yo tenemos que ser honestos. Hay generaciones que no lo han visto. Cientos de ellas. ¿Cómo puede ser una promesa de restauración? Yo creo que es muy evidente, hermanos. Porque el versículo 8 dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré. Y será de tal forma que los límites que yo he puesto no podrán ser llevados a cabo. Incluso dice, y los fortaleceré en el Señor y caminarán en su nombre. Así que aquí podemos sacar varias conclusiones y no te estoy diciendo que compartas la mía. Solo quiero que medites en la palabra. O les dio una promesa que ellos nunca iban a ver su cumplimiento, tan solo para animarlos de lo que a lo mejor sus descendientes iban a ver. O el Señor obra de una manera muy dura diciendo cosas de las cuales nosotros no nos podemos sostener. O quizás todo lo que ha dicho el Señor es verdad y un día ellos oirán el llamado de su Rey y serán levantados para mirar a su Cristo cuando venga en gloria a todo su pueblo y Él venga a reinar y hacer que el fuego salga y queme a sus enemigos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que o quizás es un texto de un humor muy negro, porque ellos nunca vieron eso, al igual que tú y yo nunca veríamos muchas de sus promesas. O quizás ellos como tú y yo. Y como lo dice el apóstol Pablo, el pueblo de Dios, los redimidos, como dice el antiguo pacto, los redimidos de Israel. Y el apóstol Pablo, usando ese término, los redimidos del Señor. No todo Israel, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino los israelitas espirituales. Los que, no todos los nacidos de Abraham son sus descendientes, sino todos aquellos que pertenecen a su remanente. Están esperando, así como Abraham lo hizo, no anhelando una tierra aquí en este mundo, sino poniendo su mirada en las cosas que habrían de venir. Y todos los santos que están al día de hoy observándonos, que dice el autor de Hebreos capítulo 11, son testigos, pues están aguardando por la promesa que el Señor les dio, aunque aún ellos no la vieron y no la palparon, están esperando el día cuando ese Mesías, Cristo, Señor glorioso, venga y con silbido llame a todos sus redimidos, sean israelitas, sean gentiles de todas las naciones, y vean que este rey ni una jota ni una tilde miente.
El mayor problema que el pueblo de Dios tiene no son los enemigos terrenales. Ni siquiera, mi hermano, quiero que te grabes esto, ni siquiera Satanás y sus huestes de maldad. Porque si no hubiera pecado en ti y en mí, Satanás no tendría absolutamente nada que hacer en contra tuya y en contra mía. Nuestros enemigos no son terrenales, ni los principados y huestes celestiales. Ese no es el principal problema, aunque ese es uno severo, hermanos. No quiero minimizarlo. El mayor problema del pueblo de Dios, el cual Dios, en su pacto eterno, prometió salvar por medio de Cristo y redimirlo, es el pecado. Así como el reino del norte y del sur sufrieron por causa de su pecado el rechazo de un Dios santo, porque rompieron los términos del pacto, así Cristo fue rechazado por llevar esos términos en nuestro lugar. Él fue hecho maldición por nosotros. Él fue rechazado en nuestro lugar, en aquella cruz, en el Calvario. Él agoniza, ¿por qué te has apartado de mí? Porque Él está redimiendo, salvando con su sangre a los suyos, a su pueblo. Según Apocalipsis, capítulo 5, verso 9 al 10, y Colosenses, capítulo 1, verso 14, la redención fue posible para los hombres, sean judíos o sean gentiles, por la sangre del Cordero, Mesías, Rey, que fue inmolado y nos ha rescatado para Dios. Y según el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 3 al 7, la redención, como la bendición o el fortalecimiento, es únicamente posible para seres humanos, sean judíos o gentiles, única y exclusivamente porque están en Cristo, en quien han sido redimidos por su sangre, el cual tenía por propósito reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de las promesas que fueron anunciados a los profetas en Cristo. Y por cierto, con toda intencionalidad, el versículo 9 no lo expliqué. Porque dice el versículo 9, bien que los esparciré. Y esa palabra es muy mal traducida en nuestra versión. Dice, bien que los sembraré entre los pueblos. Bien que los sembraré entre los pueblos, aun en los lejanos países, se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Bien que los esparciré, los sembraré entre los pueblos. Y cuando tú regresas a la historia de la redención en donde Cristo redimió a su pueblo, y luego vas a la historia en el libro de los Hechos, así como la historia que nosotros vemos en los Reyes y también en el libro de Samuel y en los libros históricos, y vas al libro histórico en el Nuevo Testamento y observas algo sumamente peculiar, que la salvación y la redención del pueblo de Dios que se anunciaba en el antiguo pacto ha sido comenzada por medio de su Mesías que ha venido, Jesucristo. Y que cuando el apóstol Pedro está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en Pentecostés vemos las bendiciones que habían sido prometidas desde Deuteronomio 30 y los profetas ofreciendo redención a un pueblo.
redención de sus pecados. ¿De qué? De sus enemigos externos, no, de caer en las manos de un Dios justo. Porque tienen historia de años en donde la justicia de Dios ha sido magnificada delante de todos los pueblos cuando sus juicios vienen. Y Pedro les dice a sus conciudadanos, y sí, ustedes, hermanos míos, ustedes han crucificado a su Rey de gloria, a este buen pastor que anhelábamos, a este buen pastor que tú y yo, judío, anhelábamos que viniera a redimirnos para salvarnos. ¿Y qué le dice? El pueblo se quebrantan de corazón y por primera vez ves al pueblo de Dios doliéndose por sus pecados y diciendo, oh hermano, ¿qué haremos? ¿Y qué les dice el apóstol Pedro? Vayan y construyan otro templo. Vayan y reedifiquen a Jerusalén. ¿Qué les dice el apóstol Pedro? Arrepiéntanse y crean en Él. ¿Y qué dice inmediatamente la palabra? Y el Espíritu de Dios vino sobre ellos, cumpliendo la promesa del profeta Joel y de los profetas, diciendo que el Señor restauraría a su pueblo. Y aquí es donde muchas veces nos confundimos. Entonces, ¿el Señor se ha olvidado de Israel? Para nada. Porque hasta el día de hoy, Él sigue cumpliendo sus promesas y está llamando a los suyos de los judíos y salvándolos. ¿Salvándolos de qué? ¿De sus enemigos terrenales? No, mi hermano. No, esos un día van a perecer por fuego. Salvándolos de la justicia, de un Dios santísimo que aborrece el pecado y que su justicia demanda castigo sobre ellos. Un Dios que no cambia, un Dios que no se puede negar a sí mismo, un Dios que no va a decir hoy sí, mañana voy a olvidar tu pecado. Un Dios que prometió redimirlos. Y hasta el día de hoy, Él sigue salvando, y 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 sigue salvando, hasta que el número de los gentiles esté listo. Y entonces, todo Israel, todo su pueblo espiritual, todo su pueblo por el cual Él prometió morir para redimirlos, esté listo. Y entonces dice la Escritura, por medio de los apóstoles, que entonces Él vendrá y le silbará a su pueblo y lo levantará desde las tumbas. Y su pueblo en toda la tierra, de todas las generaciones. Mis amados hermanos, estos hermanos, los cuales recibieron esta promesa, están anhelando el día en que su Cristo los llame, su Mesías, y sus enemigos sean levantados, y sus enemigos puedan ver que nuestro Cristo es verdadero, y que nuestro Cristo hace justicia. Y aunque ellos hayan muerto y hayan sufrido, serán levantados y ellos verán el juicio de sus enemigos. Y entonces, oh Líbano, abre tus puertas. Oh sepulcro, abre tus puertas. Oh infierno, ¿quién puede contener al Rey de gloria? Y el fuego vendrá sobre sus enemigos. Y todo su pueblo, hermano mío, todo su pueblo, como Abraham, que anhelaba, como Moisés, no una tierra aquí, como Daniel, y como cada creyente que ha decidido salir fuera del campamento y llevar el vituperio juntamente con Cristo y sufrir todo lo que implica ser un cristiano, verá a su Rey de gloria y verá que Él es fiel. Porque Él ha cumplido sus promesas, porque Él ha salvado. Y sabes, todos mis hermanos que han recibido estas promesas en el antiguo pacto y que murieron y no lo vieron, y después en el nuevo pacto, los creyentes que están anhelando igual una promesa aún mayor y que están viviendo por una redención aún mayor y que su cuerpo clama como el apóstol Pablo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta tierra gime, mi cuerpo gime por causa de mi pecado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y un día escucharemos a nuestro Señor que se presente
y que diga, ha terminado. Y como dice el autor de Apocalipsis, y la sangre de su pueblo que gime será juzgada. O como lo dicen los textos que hemos leído esta mañana, Él se sentará para juzgar a todos sus enemigos. Porque de Sión ha venido la salvación, hermano. Hermano, hay una esperanza para el pueblo de Dios, para el pueblo que le pertenece en el pacto, no para un pueblo étnico, no para nuestros hijos si no atienden al Evangelio, no para las personas que atienden esta iglesia si no están en Cristo, no para todo aquel que decide no estar en Jehová. No para todos aquellos que esta tarde están diciendo, yo no tengo nada que ver con Él. No la hay. No hay salvación para ti. No la hay. Es decir, si hoy Cristo viene, tú serás condenado eternamente al castigo de este Rey glorioso que va a castigar a sus enemigos por la eternidad. Porque Él lo ha prometido. ¿Qué detiene eso? Dice la palabra que el número de los redimidos se complete. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿puedo o no puedo tener salvación? Si hoy tú miras a Cristo y crees, eres parte de uno de ellos. Pero si tú continúas negando a Cristo y tus actos siguen reflejando que no estás en Cristo, que no tienes un corazón renovado, que no amas a Cristo, que no amas a su pueblo, que no amas a este Rey Mesías, glorioso Salvador, el Señor Jesucristo, si tu corazón no se puede compugir y decir, ¿qué he hecho, Señor, hasta el día de hoy? He pecado contra ti. Quiero decírtelo. Si hoy mueres o Cristo viene, estás destinado a la condenación eterna. Eterna. No vas a salir de ahí. Pero este mismo Dios es misericordioso. Este Dios es misericordioso. Y Él no se complace del castigo. Y Él no quiere que los impíos perezcan. Así que esta misma mañana, si tú puedes creer que Él vino para redimirte, para pagar con su sangre tu deuda, la cual te condena delante de Dios, si tú puedes entender que Jesús vino hace 2000 años para salvarte por medio de su vida, Él murió para que tú y yo no muramos, Él fue maldito para que tú y yo ya no suframos esa maldición. Él llevó nuestro castigo para que tú y yo no suframos castigo. Él nos libró de sí mismo llevando el castigo en la cruz. Por eso la tierra se estremece, el cielo se oscurece. Porque el Padre está derramando su ira sobre su Hijo, que si no crees en Él, será derramada sobre ti eternamente. Pero que si puedes mirar a Jesús y considerar a Él que vino para salvarte, quiero decirte algo, todas estas promesas de bendición eterna, que quizás algunas las experimentemos aquí, quizás otras cuando venga nuestro Señor, son para ti. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, te voy a decir que no tienes que hacer. No trates de tocar fondo, como dicen. Por favor, no trates de hacer eso. Es decir, no esperes a embarrar más tu vida en pecado. No blasfemes más contra el Señor. No hagas peores cosas de las que hasta el día de hoy has hecho, porque al día de hoy, naturalmente, la ira de Dios está sobre ti. Y lo único que haces cada instante con tus pecados es atesorar castigo y atesorar castigo y atesorar castigo de un Dios santísimo. Así que no trates de tocar fondo. Tampoco digas, bueno, me voy a volver más religioso, tengo que estar en este lugar y tengo que tratar de actuar como que me voy a esforzar. Yo me voy a esforzar porque lo que dicen es verdad. No hagas eso. Mejor ve con toda humildad delante de Dios y pídele perdón por tus pecados y pídele misericordia para poder mirar a Cristo como tu Salvador. Él puede hacerlo. Lo ha hecho con cada uno de nosotros que proclamamos a Cristo como Señor y Rey de nosotros.
Y Él ha dicho que todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy con toda humildad y sencillez puedes llegar a tu casa, puedes ahorita inclinar tu rostro y clamar misericordia. Porque no te salvo yo, no te salvan tus hermanos, no te salva este lugar, te salva el Dios que está en su trono. No necesita de nada, Él lo ha hecho. Él te dice solamente cree en mí y serás salvo. Cree en mí y serás salvo. Si no quieres hacerlo, llega a tu casa, dobla tus rodillas, búscalo a solas y ve que Él es Dios. Mi amigo, no esperes a que sea muy tarde. No esperes a que Él doble tus rodillas por la fuerza el día que Él venga y te haga decir que Él es Dios, porque Él lo va a hacer. Hermano mío, tú y yo seamos animados por estas palabras de nuestro Señor. Demos gracias al Señor por esta gloriosa salvación y esta fidelidad enorme para su pueblo. Él ha estado y seguirá ofreciendo salvación a su pueblo. Y es por eso la necesidad de este pueblo que fue sembrado, porque de ellos vino la salvación. Después de Pentecostés, hermanos, capítulo 8 registra cómo el pueblo que ahora de los judíos se había convertido a Cristo fue esparcido. Y sabes, después de las muchas persecuciones, este pueblo fue aquel que fue llevado y fue sembrado para que muchos de nosotros pudiéramos conocer el Evangelio. A través de ellos, el Evangelio fue proclamado en la Europa occidental y después de ahí fue llevado y ha sido llevado hasta el día de hoy para que tú y yo lo escuchemos. ¿Qué necesita este mundo? El Evangelio. ¿Qué necesitan aquellos que se dicen judíos? El Evangelio. Porque Él está ofreciendo salvación. ¿Qué necesitan los gentiles? El Evangelio. Porque Él está ofreciendo salvación. ¿De qué? ¿Salvación simplemente de las circunstancias actuales? ¿Y qué si todo se vuelve prosperidad y mueren en sus pecados? ¿Y qué si todo es calmado y mueren en sus pecados? ¿Cómo nos vamos a sentir tú y yo que no le llevamos a Cristo, al Mesías Salvador? Hay una esperanza gloriosa para todos los hombres. Esa esperanza gloriosa vino de los judíos, hermano. Llévales el Evangelio, predícales a Cristo. Y demos gracias al Señor por esta esperanza gloriosa de redención. Yo sé que mientras estamos en esta tierra, las dificultades pueden doler demasiado, a veces más de lo que quisiéramos. A veces nuestra agonía nos lleva a desear no estar ya en esta tierra como el apóstol Pablo y decir, anhelaría ya no estar aquí, pero no sé qué es mejor. Yo sé, hermano, que nuestra debilidad es demasiada, pero tú y yo podemos ser animados, porque un día estaremos con nuestro Señor y esa debilidad se acabará, y ese dolor terminará, y esas lágrimas se acabarán. Y dirás, pero sufriré por los que no conocieron. No, nuestra plenitud en aquel Rey que nos ha llamado será tal que no habrá nunca más sufrimiento. Te digo esto para que tú y yo alentemos nuestros corazones a pasar por encima de las dificultades de hoy, de mañana, de pasado y de todo lo que resta de la vida hasta que el Señor nos llame, porque un día, como dice, las situaciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que ha de manifestarse en nosotros cuando nuestro Señor Jesús venga. Son muchas tus aflicciones, no tienen comparación con la gloria cuando Cristo venga. Tu alma clama en dolor y agonía, no tiene comparación del consuelo que se recibirás de tu Señor, de tu Rey Mesías. Así que tú y yo alentemos nuestros corazones mientras tomamos la cena del Señor y le pedimos a nuestro Dios que haga lo que nosotros no podemos hacer humanamente, que Él fortalezca nuestra alma al tomar el pan y la copa,
Para los que nos visitan esta tarde, la cena del Señor en esta iglesia solamente la toman los miembros de la iglesia local. Esta tarde en particular tenemos unos hermanos que nos visitan de la iglesia hermana de Ciudad de México. Por eso verán a personas que no son de esta iglesia local, pero que son de una iglesia hermana y que tomarán la cena del Señor. Con la excepción de ellos, les pedimos a nuestros hermanos que nos visiten, que no son miembros, que por favor se abstengan de tomar la cena del Señor, y rogaremos al Señor para que también sean bendecidos en este tiempo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias esta tarde, Señor, porque tu palabra, Señor, es consuelo para nuestras vidas, Señor. No solamente es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Señor, sino que también, Señor, es alimento para nuestras almas que agonizan en debilidad. Mi Señor, tú sabes cuánto tu iglesia clama, ven pronto, Señor, ven pronto, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, aún en esta debilidad hay personas aquí, familiares nuestros y amigos muy amados, que anhelaríamos verlos, que te alaban y que te aman y que te adoran. Mi Señor, por favor, fortalécenos esta mañana al acercarnos a tomar el pan y al beber la copa. Al tomar estos elementos que nos recuerdan esa redención gloriosa que pasaste, que nos diste, Señor, después de pasar mucho sufrimiento y dolor en aquella cruz. Mi Señor, ayúdanos, por favor, fortalécenos. Estamos muy necesitados de que tú, Señor, fortalezcas nuestro ser interior para seguir adelante en la lucha diaria contra el pecado, contra la vanidad de este mundo, contra la vanagloria de los hombres, para resistir la tentación, Señor, para resistir a nuestro enemigo, el diablo. Mi Señor, la lucha es muy severa. Nuestras fuerzas se acaban, pero tú has prometido dar fuerzas a los débiles, Señor. Tú has prometido dar aliento al caído, Señor. Y hoy suplicamos que al tomar el pan y beber la copa, y recordamos lo que tú has hecho mientras anhelamos tu venida, mi Señor, tú fortalezcas de manera especial a tu iglesia, a los tuyos. Y uses esto también para traer aquellas ovejas que aún no han venido al redil. Por favor, Señor. Tú eres todopoderoso para hacerlo, Señor. Te lo pedimos, por favor. Ten misericordia y obra salvación, Señor. En Cristo Jesús. Amén.